Las potencias que se encargaron de organizar el mundo durante los finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial lo hicieron basándose en los imperios coloniales. En la situación del mundo en los años 80 fue un proceso muy significativo, pero en la actualidad ha perdido su importancia. Sean todos bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar sobre la descolonización, un tema que ha perdido importancia durante los últimos 50 años. Me gustaría hacer enfoque en una de las causas que llevan a la descolonización, de la cual es el movimiento de los países no alineados. Esto fue la división en dos bloques irreconocibles que dominan y alinean las naciones con uno u otro, de tal manera que los países van consiguiendo su independencia. Pasan a ser dominados por una de las dos superpotencias, las cuales eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y encuadrados de uno u otro bloque. En este contexto se reunió la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955, promovido por el general Sukarno, líder indonesio, y Nehru, líder indio. El comunicado final de la conferencia decía: el colonialismo en todas sus manifestaciones es un mal al cual debe ponérsele fin inmediatamente. A partir de 1960, y recogiendo un espíritu que daba la conferencia de Bandung, se organizó el movimiento de los países no alineados. Los objetivos eran no dejarse dominar por los bloques, contra la discriminación racial, contra el colonialismo, contra la carrera de armamento de las superpotencias, contra el estado de tensión de la Guerra Fría y romper con la hegemonía becífera del mundo, las cuales eran Estados Unidos y la Unión Soviética. La descolonización se basa en tres grandes etapas, las cuales se entrelazan cronológicamente y ocurren en espacios diferentes. La primera etapa corresponde al proceso de independencia de las colonias del oeste, que se produce en la década de los años 40, de la cual nos hablará mi compañera Samantha. La segunda etapa corresponderá a los países de África del Norte, Mediterránea, de los años 50, de la cual mi compañera Daniela nos hablará. Y la tercera etapa iría de la década de los años 60 hasta los 70, de la cual mi compañera Celeste nos introducirá. Primera etapa de la descolonización. Corresponde a la independencia de países tan importantes como la India. Esta gran colonia pertenecía a Gran Bretaña. Surgen movimientos nacionalistas de masas con gran fuerza y líderes políticos como Nehru y Gandhi. En 1947 surgen dos grandes estados, debido a un conflicto religioso entre hindúes y musulmanes. La República India era de mayor religiosa hindú y Pakistán era de mayor religiosa musulmana. Otro de los países que se ven libres de procesos coloniales es China, en donde los países occidentales habían ejercido durante la segunda parte del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Era un colonialismo principalmente económico e ideológico. Desde 1931, China se veía presionada por Japón en Manchuria, donde los nipones habían creado el estado de Manchukuo. Expulsada a los japoneses por el Partido Liberal de Chiang Kai-shek y por el Partido Comunista de Mao Zedong. Los comunistas vencerán a los nacionalistas liberales y constituirán en 1949 la República Popular China. Otros países que concibieron su independencia fueron las colonias francesas en la península de Indochina, Israel, en 1948, Arabia Saudí, Irak. Israel, en 1948, surge el Estado de Israel sobre Palestina. La ONU propuso una solución intermedia que hubiera una parte árabe y otra judía, pero no se aceptó. Cada década tuvo su conflicto en los años. La segunda etapa de la descolonización. Pertenece a los países del norte de África en las décadas de los años 50 y 60 en Egipto, donde una revolución nacionalista liderada por Nasser eliminó a una monarquía sometida a Gran Bretaña en 1952. Les interesaba el canal de Suez y quedaba excluido de la independencia. En 1936 se buscaba una dinastía fantasma, el rey Farouk, una independencia aparente, perteneciente a la Commonwealth. En 1952, un pronunciamiento militar se consideró una revolución nacional, que llevará a una república con Nasser, que era un nacionalista árabe.
En 1956, Egipto tenía que ser núcleo, donde ya se puede hablar de independencia. Argelia era una colonia francesa. El proceso de descolonización era una difícil situación, dependiente del gobierno de Vichy. En 1954 comienza la independencia. Surge el FLN, Frente a la Liberación Nacional, por lo que entra en una cruda guerra con Francia tras la aparición de la OAS, Organización del Ejército Secreto, vinculada al terrorismo francés. De Gaulle vio que la independencia era inevitable, la cual se logra en 1962 con el nuevo estado de Ben Bella, que será derrocado en 1965. Marruecos consigue pacíficamente la independencia de Francia y España. Le cede también sus territorios en 1956. Túnez se convirtió también en territorio independiente. Libia realizó una revolución en 1969, creándose una república socialista aliada con la URSS. En esta pantalla les hablaron sobre la primera y la segunda etapa de la descolonización. A mí me toca hablar sobre una tercera etapa. Ocurrió en los países africanos al sur del Sahara y la descolonización que abarca cronológicamente la década de los años 60 y primera mitad de los años 70. Para la África negra y Madagascar, el instrumento base de su descolonización fue la Ley Quadro de 1956, autorizando al gobierno a introducir reformas que aseguren la evolución de los territorios de ultramar. De la Constitución francesa de 1958 surge la Comunidad Francesa, asociación entre la República Francesa y las colonias que tenían autonomía interna. Estos países gozan de autonomía dentro de la Comunidad Francesa, se administran por sí mismos y gestionan democráticamente. Entre estos países se menciona la República Centroafricana, Congo, Brazzaville, Costa de Marfil, Níger, Mali, Alto Volta, Chad, entre otros. En 1960 estas colonias consiguen su independencia. El proceso descolonizador sigue en 1961 con las colonias británicas, las cuales son Sierra Leona, Tanganica, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia, Zanzíbar y Malawi. Estos son algunos modelos de descolonización. Descolonización pacífica, libremente pactada entre la metrópoli y la colonia. Descolonización violenta, se lleva a cabo mediante una guerra entre la metrópoli y la colonia. Mezcla de guerra y diplomacia. Se lleva a cabo entre Egipto, Angola y entre otros países. Bueno, yo les voy a hablar sobre las etapas de la descolonización. Se divide en dos, la aceptada y la violenta. La aceptada es la tolerada por la metrópoli y sin enfrentamientos militares. El enfrentamiento entre las comunidades islámicas hinduistas retrasa la fecha de la descolonización. Y la violenta es cuando el territorio colonizado tiene para la metrópoli un interés estratégico considerando vital o en él reside una importante población no indígena. Para tener éxito, los nacionalistas tienen que atraer a los masas rurales.